En la presente clase de mecanismos y vibraciones estaremos introduciéndonos a lo que es el movimiento de un cuerpo rígido, viendo algunos conceptos previos muy importantes y que debemos definir bien para posteriormente avanzar en lo que sería este contenido. Los objetivos que estamos estableciendo en esta parte de nuestro programa serían los de analizar el movimiento de cuerpo rígido y mecanismos en el plano. Vamos a estar viendo lo que es la traslación y la rotación, describir el movimiento relativo. Vamos a analizar lo que serían dos magnitudes muy importantes, la velocidad y la aceleración, y también analizar el movimiento relativo de un sistema articulado. En la pantalla podemos apreciar lo que es un cuadrilátero articulado. Es uno de los mecanismos más utilizados por la sencillez de construcción, la versatilidad que presenta y la facilidad en su diseño. El cuadrilátero articulado tiene tres comportamientos cinemáticos posibles. Por un lado tenemos lo que es la doble manivela, la manivela balancín y lo que sería el doble balancín. Según la disposición de este mecanismo estaríamos pudiendo obtener cada una de esas situaciones cinemáticas. Aquí podemos apreciar los tres comportamientos que estuvimos describiendo. El primero es el doble manivela, en el cual obtenemos lo que sería un movimiento circular, o en realidad un doble movimiento circular por la disposición del balancín doble. Tenemos lo que es la manivela balancín, que además de un movimiento circular tenemos un movimiento lineal, y lo que sería el doble balancín, en el cual tenemos un desplazamiento lineal de extremo a extremo. Acá vemos algunos ejemplos de clases y pares. En los pares de clase 1 podemos apreciar lo que sería el par de revolución, el prismático, el engranaje y el piñón cremallera. También tenemos pares de clase 2, como vimos en la clase pasada. Dos ejemplos son el cilíndrico y el cardán. Y los de clase 3, en el cual tenemos como ejemplo a un par esférico. Según el grado de libertad de un mecanismo, podemos clasificarlo en tres situaciones. La primera estructura es conocida como estructura hiperestática. Esta es una estructura en la cual el grado de libertad dice que es menor a 0. Esto indica que existe casi una nula posibilidad de que esa estructura tenga un tipo de movimiento. Esta situación es muy utilizada, por ejemplo, en la construcción. Cuando uno establece algún tipo de construcción en la parte civil, debe buscar que la estructura que está, digamos, consolidando sea lo más hiperestática posible, es decir, que no presente ningún tipo de libertad, o en otras palabras, ningún tipo de movimiento, dado que en la parte civil el movimiento de una estructura implica, por ejemplo, que ésta reduzca notoriamente su vida útil. La otra estructura es la isostática, en la cual el grado de libertad es 0. Esta es una estructura que podría ser tendiente a ser hiperestática, o también podría llegar a convertirse en un mecanismo. El mecanismo, que es la tercera clasificación según el grado de libertad,
es aquel en el cual el grado de libertad es mayor a 0. En otras palabras, el mecanismo debe moverse. Acá tenemos como un ejemplo lo que sería el sistema o mecanismo más bien biela-manivela. Muchas veces para visualizar el grado de libertad de una junta en un mecanismo es útil desconectar mentalmente cada eslabón, ¿verdad?, que va creando esa junta del resto del mecanismo. En dinámica, por ejemplo, esto se conoce como diagrama de cuerpo libre, en el cual a un sistema formado o digamos que afectado por varias fuerzas es aislado por partes de tal forma a ilustrar todas las fuerzas que actúan sobre el mismo, ¿verdad? Sería una analogía con lo que es esta vertiente de lo que del estudio de mecanismos. Ahora, cuando hablamos de una máquina, un concepto de máquina es una combinación de cuerpos resistentes que están acomodados para hacer que las fuerzas mecánicas realicen trabajos acompañados de movimiento. También podemos decir que una máquina es un conjunto de mecanismos acomodados para transmitir fuerza y para realizar un trabajo. Bien, ahora vamos a ver lo que son los movimientos relativos en un mecanismo. El primer movimiento que vamos a estar analizando es la traslación. Esta ocurre cuando todos los segmentos de línea recta del cuerpo se mantienen paralelos a su posición inicial. En esta situación podemos tener dos tipos de traslación. La primera es la traslación rectilínea, como podemos estar apreciando aquí. Ocurre cuando la trayectoria de dos puntos del cuerpo se dan a lo largo de rectas equidistantes. Acá podemos ver una tendiente de líneas rectas entre los puntos, ¿verdad? En este caso tenemos una traslación rectilínea. Y también tenemos una traslación que puede ser curvilínea, que es cuando las trayectorias se dan a lo largo de líneas pero curvas, equidistantes, que sería nuestro segundo gráfico. Otro movimiento relativo es la rotación. Esta ocurre cuando un cuerpo rígido gira en torno a un eje fijo. Sería nuestro eje fijo. Tenemos un cuerpo en estas condiciones rígido. De esta forma, todos sus puntos, a excepción de los ubicados en el eje, sería en este punto y en este punto, en el eje de rotación se mueven en trayectorias circulares. Entonces en cada punto los mismos se van moviendo en trayectorias circulares. Y este sería un movimiento más realista, en el cual se mezclan los dos conceptos que vimos anteriormente. Se conoce como movimiento general en el plano. Ocurre cuando el cuerpo realiza combinaciones de una traslación y una rotación. La traslación ocurre en un plano de referencia y la rotación se da en un entorno a un eje perpendicular, sería 90 grados, al plano de referencia. Entonces tenemos un movimiento que se da ya en el espacio en condiciones de un plano e incluso una perpendicularidad referida al mismo. Acá vemos un ejemplo de lo que sería un sistema en el cual podemos notar estos movimientos que estuvimos analizando. En esta parte del mismo tenemos lo que sería una traslación curvilínea. Acá podemos ver un movimiento circular realizado en la estructura. Todo esto originado por lo que sería una leva. La leva es un mecanismo
que se utiliza generalmente para transformar un movimiento circular en lineal, o al revés, en lineal en circular, dependiendo de la configuración que uno esté buscando en el mecanismo. Se tiene un radio de giro, y ese giro, por un lado, se transmite o se mantiene como un movimiento circular, pero a través de disposiciones de brazos conectores o de cadenas se tiene lo que sería un desplazamiento lineal. Acá vemos este movimiento lineal, o sea, este movimiento circular al inicio se transmite a lo que sería nuestro pistón, y en el mismo obtenemos lo que sería un movimiento lineal, una traslación rectilínea. Por otro lado, tenemos una disposición en la cual se da una rotación en torno a un eje fijo, que sería este, en un movimiento ya radial, de acuerdo a lo que sería nuestra disposición, un cierto radio de giro. Y son, digamos, algunos ejemplos de formas en las cuales uno puede obtener diferentes tipos de movimientos relativos en relación a la disposición de los mecanismos que va adoptando para el mismo. Esto ya a profundidad lo estaremos viendo más adelante. Incluso estaremos determinando algunos valores importantes, porque para que un mecanismo funcione se deben dar ciertos valores de tolerancia para obtener ya sea un giro, ya sea un desplazamiento lineal, una determinada velocidad, una determinada presión. Todos esos factores están condicionados a un diseño previo que uno debe realizar, un estudio previo que uno debe realizar de acuerdo a la función que pretende que su mecanismo cumpla. Bien, vamos a analizar un poco más a fondo lo que es la traslación. Vista vectorialmente, tenemos a la traslación estableciendo primeramente lo que sería un sistema de coordenadas fijo. Siempre en el estudio del movimiento se debe establecer un sistema de referencias. El sistema de referencias es lo que me permite a mí determinar si un cuerpo o sistema se está moviendo, o sea que algo se mueve en relación a algo, a un sistema de referencias. Para dar un ejemplo, ahora mismo mientras están viendo este video, ustedes están en reposo viendo el video. Eso es porque el sistema de referencias sería el entorno en el cual ustedes están analizando el mismo. Pero si vemos, por ejemplo, fuera de la Tierra, a través de un satélite, vamos a darnos cuenta que ustedes o yo mismo nos estamos moviendo con la rotación terrestre. Incluso si salimos de nuestro sistema, vamos a darnos cuenta que aparte de que la Tierra realiza un movimiento de giro, rotación, también está realizando una traslación alrededor del Sol. Entonces, para establecer si un objeto se está moviendo o si está en reposo, uno debe tener en cuenta un sistema de referencias. De aquí la importancia de este sistema de coordenadas fijo. Entonces, si tenemos a un cuerpo, condiciones rígidas, un cuerpo rígido, realizando un tipo de movimiento, establecemos primeramente lo que sería la relación comparativa a lo que es nuestro sistema de coordenadas fijo a través de un sistema de coordenadas en traslación o en movimiento. En estas condiciones, nuestro punto de referencia sería este al inicio de lo que sería el estudio del movimiento o la traslación de este cuerpo rígido. Y si observamos una cierta variación en la posición, este llega a ubicarse en una posición B, es decir, pasa de una posición A a una posición B. Según nuestro sistema de coordenadas fijos, tenemos primeramente un desplazamiento, o más bien una posición
que vamos a llamarle en este caso RA, en relación a lo que es nuestro sistema fijo. Al inicio del estudio, nuestro cuerpo estuvo, digamos, ocupando nuestra posición, nuestro punto de referencia estuvo en esa posición, en la posición A. Transcurrido el tiempo, llegó a ubicarse en una posición B. Entonces tenemos, de acuerdo a nuestro sistema fijo, una posición inicial y una posición final. Y nuestro desplazamiento será el que se da en relación a lo que sería la posición final y la posición inicial. A esto le llamamos R en relación de B sobre A. Considerando ya matemáticamente este concepto, podemos ver que RB, que es un vector, es igual a RA, o sea, la relación en respecto a A, más la relación de B sobre A. Si aplicamos una derivada a lo que serían estas posiciones, vamos a estar obteniendo lo que es la velocidad. Una derivada en función al tiempo. Si hallamos RB en relación a lo que sería el tiempo, la derivada del mismo me daría como resultado la velocidad de A y la velocidad de B. Y al aplicar una segunda derivada, estaríamos obteniendo lo que sería la aceleración. De aquí podemos observar un concepto muy importante en el cual la velocidad de B es igual a la velocidad de A. Al igual que la aceleración que va a tener en B va a ser la misma aceleración que va a tener en A. Esto nos muestra que en la traslación cada punto del cuerpo rígido está teniendo la misma velocidad y aceleración al transcurrir el tiempo. No hay una variación en esas magnitudes físicas. Acá podemos ver un ejemplo de lo que les estaba comentando. En el siguiente juego de feria, los ocupantes están sometidos a una traslación curvilínea. Acá podemos ver, esto estaría realizando un movimiento, una traslación curvilínea, pues el sistema se mueve en una trayectoria circular manteniendo siempre una posición horizontal. Pese a que tenemos una traslación curvilínea, siempre se mantiene lo que sería una posición horizontal para los que están, digamos, dentro del juego. Entonces todos los ocupantes, viendo lo que estuvimos analizando una diapositiva atrás, todos los ocupantes están sometidos a la misma velocidad y a la misma aceleración, siempre lineal. Bien, cuando hablamos acerca de la rotación en torno a un eje fijo, tenemos tres valores muy importantes a definir. Si imaginamos, vamos a observar en este punto, acá tenemos lo que sería un punto al cual vamos a llamar P. El punto P en relación al eje de giro de nuestro cuerpo rígido tiene un cierto radio. Acá tenemos lo que sería nuestro radio de giro. Entonces, este radio de giro define una posición angular. Este radio de giro define una posición angular, que en este caso lo representamos como R. Sería la posición angular. Esa posición angular, al transcurrir el tiempo, según la referencia que uno va adoptando, tiene un desplazamiento angular, el cual vamos a llamarle o representarle con la letra tita. Y si es que establecemos lo que sería la derivada de ese ángulo,
esta variación angular que se da en el gráfico en relación al tiempo, la derivada del ángulo en relación a la derivada del tiempo, obtenemos lo que sería la velocidad angular. Y la velocidad angular la expresamos en radianes sobre segundos. Esta es una expresión también que es muy utilizada en derivadas. Cuando se hace una derivada, generalmente se representa un punto. Seguro lo habrán desarrollado en cálculo 1 o en cálculo 2. Bien, vemos un ejemplo de lo que sería un tocadisco. El tocadisco va girando en torno a lo que sería el eje fijo. Acá puedes mover la aplicación de la regla de la mano derecha, como estuvimos analizando en la clase anterior. El giro de los dedos define lo que sería mi velocidad angular. En este caso, la velocidad angular vista, digamos, una perspectiva de hacia arriba sería horaria, un movimiento circular horario. Ahora, ¿qué pasa si hallamos una nueva derivada de lo que es la velocidad angular? La derivada de la velocidad angular en relación al tiempo. La derivada del tiempo me da como resultado lo que sería la aceleración angular. El otro concepto que tenemos que tener claro. En un sistema como este, la aceleración angular tiende a ser constante. En un mecanismo se busca que esa aceleración sea constante. Y acá vemos una relación que podemos considerar teniendo en cuenta lo que vimos de la forma en la cual obtuvimos lo que es la velocidad angular, que era la derivada del ángulo respecto a la derivada del tiempo, y lo que vimos que es la aceleración angular, que es la derivada de la velocidad angular en relación a la derivada del tiempo. En este caso, si despejamos el valor de dt de ambas expresiones, tendríamos primero que dt es igual a la derivada del ángulo sobre la velocidad angular, y por otro lado dt sería igual a la derivada de la velocidad angular sobre la aceleración angular. dt igual a dt quedaría como la derivada del ángulo sobre la velocidad angular igual a la derivada de la velocidad angular sobre la aceleración angular. Entonces, despejando esto, haciendo una operación cruzada entre valores, nos queda al final la expresión que relaciona a la aceleración angular con la velocidad angular. Entonces, hasta este punto estuvimos viendo dos magnitudes, por un lado lo que es la velocidad angular y lo que sería la aceleración angular. Ya en la aplicación nosotros estaríamos simplemente utilizando estas ecuaciones, ¿verdad? No estaríamos determinándolas de cero, pero es importante siempre saber de dónde vienen. En la próxima clase estaremos ya adentrándonos al estudio, digamos, de estas magnitudes y determinando ya algunos ejemplos de mecanismos y formas en las cuales uno puede calcular estos valores, ya sea la velocidad angular, la velocidad lineal que vamos a estar viendo en la siguiente clase, la aceleración, que está también compuesta por lo que sería la aceleración normal y la aceleración tangencial. Vamos a ver en qué casos estarían utilizando cada uno de esos ejemplos. Pero hasta este punto sería bueno que manejemos estos conceptos, y cualquier duda o consulta siempre estoy para ayudar. Cuestión de preguntar.